La semana pasada con el pastor Edgar vimos cómo Jesús levanta a un muerto solo con su voz. Así como fue creado el universo, vimos al Verbo de vida en acción delante de muchos testigos, de manera que fuera innegable esta señal. Pero esto, lejos de convencer a los religiosos, endureció más su corazón, al punto de que gestaron un plan para prenderle y matarle, ¿no? Y si recuerdas, dieron órdenes para quien supiera dónde encontrar a Jesús, diera aviso para prenderle. Y dejamos a Jesús en una región contigua al desierto, no escondiéndose, sino esperando el tiempo establecido por el Padre para lo siguiente, para lo que veremos el día de hoy. Hoy veremos a Jesús una vez más obedeciendo al Padre y acercándose más a la cruz. Veremos a varios personajes, unos sirviendo, otros adorando, otros buscando y otros no entendiendo a Jesús. Pero me llama mucho la atención esta porción porque Juan nos deja ver a través de sus comentarios y a través de lo que nos narra, el corazón de todas estas personas que tuvieron diferentes reacciones a Jesús. Y esto, el poder ver esto me hizo a mí también meditar en eso. ¿Cuáles son los motivos de mi corazón para actuar como actúo delante de Jesús? Hoy vamos a estudiar Juan 12, del 1 al 19, y el mensaje de hoy se llama así, motivos del corazón. Entonces, si me acompañas, vamos a leer en Juan 12 los versículos del 1 al 3. Dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Padre, te rogamos en el nombre precioso de Jesús que llenes nuestros corazones con tu Santo Espíritu, Señor, que quites de ellos cualquier distracción y que, Padre, nos permitas recibir tu palabra para que ésta actúe en nosotros, Dios. Te ruego, Señor, que no me permitas estorbar, Señor, a tu mensaje, a lo que tienes hoy para nosotros. Te ruego que podamos poner nuestra mirada en Jesús y en lo que Él tiene para nosotros el día de hoy, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, en los evangelios de Marcos se nos dice que esta casa en Betania, era de Simón el leproso, y no se menciona el nombre de María. También se menciona que Jesús es ungido en la cabeza, ¿no? Hay siempre un poquito de discrepancias en algunos detalles. Y algunos comentaristas mencionan que Marcos y Mateo escribieron sus evangelios cuando María y Lázaro todavía estaban vivos. En cambio, el evangelio de Juan se escribió casi 100 años después de Jesús. Entonces, probablemente ya para este entonces ya habían muerto, y entonces ya puede dar nombres, ¿no? Puede mencionar algunos detalles. Y bueno, esta cuestión de que María en unos de los evangelios unge el cabello, la cabeza de Jesús, y aquí nada más nos menciona los pies, pues es meramente circunstancial. Dice que era una libra de perfume, y pues alcanzaba perfectamente para ungir los cabellos y para la cabeza y para ungir los pies de Jesús, ¿no? De hecho, con este tipo de perfume se ungía a los muertos antes de sepultarlos. Otra cosa, esta cuestión de que mencionan de que Simón el leproso era su padre, pues realmente no, como que no se ponen mucho de acuerdo, pero esto sería interesante en cuanto al carácter de los hijos, ¿no? Ya que Lázaro, Marta y María, a pesar de que de esa terrible enfermedad, si hubiera sido así, esa enfermedad incurable, la lepra en ese tiempo era incurable,
Y además esa enfermedad estaba muy relacionada con el pecado, entonces era un estigma ser leproso. Sin embargo, los hijos conocieron, amaron y sirvieron a Jesús. Es decir, la enfermedad de su padre no fue un pretexto para vivir una vida de amargura o autocompasión, como muchos en la actualidad hoy buscan justificar sus acciones o falta de acciones en lo que sus padres son, fueron, hacen o dejan de hacer, ¿no? Vemos como ellos están más allá de que si su papá era Simón el leproso o no. Vemos aquí que Jesús va a Betania para posar ahí. Pues en esas fechas va para las fiestas de la Pascua, ¿no? Había tres fiestas importantes que había que guardar y que tenían que ir a Jerusalén. Y en esas fechas hospedarse en Jerusalén era un problema. Hay un dato por ahí que para esas fechas, justo cuando Jesús fue crucificado, se calcula que había más de 2,5 millones de peregrinos en Jerusalén. Entonces llegaban, entraban a la ciudad y tenían que hospedarse en los alrededores. Y el cálculo, esto fue interesante porque 2,5 millones me suena muchísima gente, ¿no? Y el cálculo lo hicieron en base a los corderos que fueron sacrificados en esas fiestas. Se menciona que fueron sacrificados 250,000 corderos y se calcula que un cordero cada cordero correspondía a 10 personas. Entonces, si haces la multiplicación, pues sí da más de 2,5 millones de personas. Esto es importante por lo que vamos a ver más adelante. Llega Jesús y pues obviamente ya no hay hoteles. Llega en temporada alta y ya no hay hoteles en Jerusalén. Es por eso que él se va a Betania. Sus amigos le ofrecen una cena en la cual por lo menos, así si fue una cena nada más para los allegados, pues eran 12 discípulos, más Marta, María, Lázaro y pues unos 2 o 3 más que por ahí no se mencionen. Estamos hablando que la mesa era entre 14 y 20 personas. Y aquí nos encontramos nuevamente con Lázaro. Lo que sabemos de Lázaro es por lo que Jesús hace y siente por él, ya que en la Biblia no se registra ninguna palabra de Lázaro. Pareciera que Lázaro fuera mudo, no registra. Las que hablan son María, y ese es otro detalle importante, como para esos que dicen que ven en la Biblia misoginia. Lázaro, el hombre, no habla. Las únicas que se registran lo que dicen son las mujeres, ¿no? Sabemos que Jesús le amaba. En Juan 11:13, lo estudiamos la semana antepasada, dice que llegan con Jesús y que le dicen: Maestro, el que te ama. El mensaje que le mandan las hermanas es que el que le ama, el que él ama está enfermo. Lázaro, el que él ama, está enfermo. Entonces Jesús amaba a Lázaro, ¿no? Eso sabemos de Lázaro. Y otra cosa que nos dice aquí esta porción es que Lázaro había estado muerto, pero resucitó. Lázaro había estado muerto, pero volvió a vivir. Y no sé tú, pero yo me identifico mucho con Lázaro. No en la parte de no hablar, sino en la parte de haber vuelto a vivir. Lázaro, ¿qué es lo que hace? Lázaro es resucitado, Lázaro se queda en Betania, y en la primera oportunidad que tiene Lázaro, ¿qué hace? Pasa tiempo con Jesús. Dice que Lázaro estaba sentado a la mesa con él. Lázaro aprovecha cualquier oportunidad que tiene para pasar tiempo con Jesús, igual que tú y que yo. Y no es tan simple. O sea, tú puedes decir, bueno, pues yo también, ¿no? O sea, comer no es algo tan sencillo. En aquel entonces, el compartir los alimentos, el comer con alguien, era algo muy íntimo. Era realmente compartir los alimentos. Vaya, te servían una porción grande y tomabas con las mismas, o sea, con las manos, tomabas de la misma porción, tomabas del mismo pan. Incluso lo vemos, lo mencionan en la última cena. O sea, mojabas tu pan en el mismo caldo todos, ¿no?
compartías alimentos pues todo lo que esto conlleva. Era realmente algo íntimo. Además, la manera de sentarse no es como nos sentamos ahora, ¿no? Era reclinarse sobre la mesa, ponías un brazo y entonces quedabas encima del otro. O sea, ahí no hay nada de que mi espacio vital, ¿no? O sea, realmente compartir los alimentos con alguien era algo sumamente íntimo. Y eso es lo que vemos en Lázaro. Tiene intimidad con Jesús en la primera oportunidad que se le presenta. Entonces vemos que Lázaro, el que tiene vida nuevamente, comparte con Jesús y está adorando a Jesús. Pasar tiempo con Jesús es adorar a Jesús. En el verso 2 vemos cómo Marta, fiel a su fama, ¿qué está haciendo? Marta está sirviendo las mesas. ¿Te acuerdas de Marta, verdad? O sea, Marta es famosa. Pero ahora hay una gran diferencia. Marta está sirviendo las mesas. Mira, acompáñame a Lucas 10:40 para que veamos cómo era Marta. Lucas 10:40. Recordemos por qué es famosa Marta. Lucas 10:40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta se afanaba en el servicio al Señor. Estaba sirviéndole, pero no solo estaba sirviéndole, estaba quejándose y estaba acusando a su hermana, ¿no? Y la respuesta de Jesús es clara, ¿no? O sea, estás afanada, Marta. Sin embargo, aquí en el versículo 2 de Juan 12, María servía. Punto. Marta servía. Marta ya no se queja. Marta ya no está acusando a su hermana. Marta está enfocada en lo que debe de estar enfocada. Está enfocada en servir a Jesús. Marta vio, y Marta cuando llega Jesús, que Lázaro murió, ¿te acuerdas? Tiene un diálogo con Jesús y Jesús le dice si cree que es el Mesías. Y Marta le dice que sí, que ella cree. Y eso cambió el corazón de Marta. Marta dejó de afanarse y comenzó a servir a Jesús con un corazón recto, con un corazón correcto, por los motivos correctos. Marta está sirviendo en adoración a Jesús. Y entonces María, dice el verso 3, una vez que está sucediendo esto, María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. María adora a Jesús de una manera superlativa. ¿Y qué es superlativo? Suena bonito y yo tuve que irlo a buscar, así es que te voy a compartir. Superlativo es, dice el diccionario, que es muy grande o muy bueno. Indica el grado más alto o el grado mayor. Y realmente yo veo aquí a Marta sirviendo de una manera superlativa. ¿Por qué? María adora a Jesús de esta manera superlativa y lo podemos ver en 3 aspectos. Primero, María entregó un perfume de nardo puro. Estos perfumes, o sea, si recuerdas, Israel es bastante seco, no hay mucho de donde se den flores. Estos perfumes eran traídos de la India. Luego entonces eran muy caros
no, supongo que en aquel entonces era más caro que ahora. Hace poco mandamos un paquete a El Salvador, un sobre que no pesaba y costó casi 1,000 pesos, ¿no? Entonces, esto nos habla de lo caro que es, del valor que tenía ese perfume, traerlo desde la India. Entregó un perfume de nardo puro y dice, incluso aquí lo dice Juan, de mucho precio. Más adelante nos dice que se calcula que se podía haber vendido en 300 denarios, ¿no? Y esos 300 denarios, ya lo hemos escuchado, es el sueldo. A ver, desconéctate de los denarios porque no tengo ni idea cuánto vale un denario. ¿Cuánto ganas tú hoy al mes? Multiplícalo por 12. Es una lana, ¿no? En un perfume. ¿Ok? Ese era el valor, y no sé tú, pero tomar todo lo que ganas en un año, todo el valor ese, y ponerlo en un perfume, María está haciendo algo adorando en extremo. No sabemos si la familia de María era adinerada o no. Pero en algunas familias este perfume era lo único que le podían dar a la mujer como dote para cuando se casara. Entonces, María estaba entregando lo único que podía ofrecer para poderse casar. Y además, si no era adinerada o si era adinerada o no, María tiene una hermana, entonces tendrían ellos para 2 perfumes, o sea, es muy valioso. Lo que quiero que entiendas es que ese perfume era muy valioso, económicamente y simbólicamente. Punto número 2, María entregó su dignidad. Una mujer, en ese entonces, una mujer respetable, una vez llegada a la edad de casarse, no se soltaba el cabello en público, a riesgo de ser considerada de dudosa moral. Y María no solo se suelta el cabello delante de los demás, en público, sino que realiza este trabajo reservado para el más humilde esclavo, que era lavar los pies. Porque los pies en ese ambiente pues no eran algo agradable. Actualmente, a ver, tócale los pies a tu vecino. Vamos a hacer ese ejercicio, o sea, ¿verdad que no? Ok. Y además, para lavarle los pies a Jesús, la posición en la que tienes que ponerte como mujer no es nada honroso, ¿sí? María adoró a Jesús en grado máximo. Y 3, María amó a Jesús mientras lo adoraba, entregando todo lo que tenía. Amar es una decisión, amar es entregarte, es dar. Ella estaba entregando todo lo que tenía sin reservarse nada para ella. Se estaba derramando a sí mismo. María adoró en amor a Jesús. Cantábamos hace un momento, ¿no? Tomar nuestra cruz, ya lo hemos escuchado en este púlpito, tomar la cruz es morir a nosotros mismos. Y eso es lo que estaba haciendo María. María se estaba negando a sí misma, como dice Lucas 9:23, se estaba negando a sí misma, estaba muriendo a sí misma y estaba entregándose, adorando, derramándose como ese perfume, derramando su dignidad y derramando su amor por Jesús. La palabra adorar, que más se usa frecuentemente, que se usa más frecuentemente en el Nuevo Testamento, es la palabra proskuneo, que quiere decir postrarse, inclinarse hacia algo, mostrar reverencia. Y en lo personal, la definición que más sentido me hace es poner las cosas en la perspectiva correcta, delante de Dios. Ponerme yo en la perspectiva que me corresponde delante de Dios. Es el único digno de adoración. Y bien, algo más que me llamó la atención mientras leía estos 3 versículos, no se preocupen, antes de las 3 nos vamos. Es que la casa, o sea, esto mientras yo leía y leía, lo leí en varias versiones y lo leí en inglés y lo leía, bueno, en todas las versiones que trae la aplicación y otras que tengo por ahí.
Y siempre me llamó mucho la atención esta parte de la casa se llenó del olor del perfume. El olfato es el sentido que tiene mayor relación con la memoria. Y esto es porque dicen por la cercanía y por la cantidad de nervios sensoriales que tenemos para el olfato, que están destinados para el olfato. Seguramente a ti te ha pasado que llegas a algún lugar, vas a la casa de tu abuelita o saludas a alguien o algo y el olor te recuerda, te trae, te hace vivir esos momentos. Yo soy así, a mí los olores son bastante importantes para mí. Y más allá de pensar, de que me puse a imaginar a qué olería una casa hace 2000 años, sin agua corriente, en un lugar caliente, en un lugar donde la gente no se bañaba todos los días, como los yucatecos que se bañan 3 veces al día. ¿A qué olería una casa en ese entonces? Es a lo que ellos estaban acostumbrados, no es malo. Sin embargo, algo a lo que no estaban acostumbrados es al olor del perfume. Y para mí por eso es importante que diga que la casa se llenó del olor del perfume. Y entonces, en algún momento pude relacionarlo en cómo el Espíritu Santo, la oración y la palabra de Dios obran en nuestro corazón, llenándolo poco a poco para poder nosotros crecer en gracia, en amor y fe. Como poco a poco nos vamos llenando mientras oramos, mientras pedimos por el Espíritu Santo y mientras leemos, poco a poco nos vamos llenando, se va llenando nuestro corazón de gracia. Y pude relacionar esto en cómo he tenido la bendición de ver a hermanos en la cárcel, irse llenando poco a poco de la paz que Cristo trae a sus vidas, al grado de poder escuchar de uno de ellos que tiene una condena, enfrenta una condena de 23 años, que me dijera, no importa cuánto tiempo Dios me quiere en esta prisión, yo soy libre porque Jesús ha traído paz a mi corazón. Su corazón se fue llenando de paz hasta que no le importa estar ahí. Eso es lo que cuando entendí esto, entonces ya me hizo mucho sentido que la casa se fuera llenando del aroma del perfume. Bien, vamos a continuar ahora los versos 4 al 6. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahora, aquí Juan nos habla solo de Judas, pero acompáñame a Mateo 26. La misma historia vista con otra cámara. Mateo 26, 8 y 9. ¿Ya estás ahí? Dice, al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Todos los discípulos pensaron igual que Judas. El único que lo expresó, quizá, o el único que registró Juan fue a Judas, ¿no? Y Judas se está fijando en lo que María hace, pero Judas se desentiende de su pecado. O sea, Juan nos dice que él era ladrón. Y lo que está haciendo Judas es, o sea, ¿ya vieron a la hermanita? O sea, está desperdiciando eso. Solo podíamos haber vendido. Claro, Judas está pensando en él, pero está juzgando a María, ¿no?
Lucas 6:42 nos dice esto que todos sabemos. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Hipócrita, dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso es lo que está haciendo Judas. Está fijándose en lo que ella hace cuando él pues está igual o peor, ¿no? Judas necesita arrepentirse de su pecado y en lugar de eso expresa su desaprobación a la extraordinaria acción de María. Y Juan fue el que nos revela lo que en realidad hay en su corazón. O sea, la expresión de Judas, que fue la misma de los otros discípulos, puede haberse bien entendido. O sea, vamos a darle el dinero a los pobres. ¡Ah, qué piadosos! Pero en el corazón de Judas lo que él quería era quitar de ahí una buena tajada para él, porque Judas era ladrón. Pecado y avaricia es lo que había en el corazón de Judas. Y sabes, es triste ver cómo este hombre, un hombre, cualquier hombre, puede caminar 3 años con Jesús, puede tener comunión con Jesús y sigue con el corazón endurecido, sigue buscando lo suyo propio. Versos 7 y 8. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Los discípulos consideran que el uso de este perfume es un desperdicio. Pero María, a diferencia de los discípulos, ya había entendido que Jesús estaba subiendo a Jerusalén para entregar su vida como estaba escrito. Y como él ya lo había anunciado. Entonces, María estaba ungiéndolo como se unge a los muertos para la sepultura. María ya había entendido en su corazón lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Es como darle flores a la persona antes de que muera. Hay quienes dicen que esta respuesta de Jesús fue el impulso que motivó la traición de Judas, ya que lo siguiente que encontramos de Judas es esto. Mira, vamos a Mateo 26 otra vez. Mateo 26. Aquí, después de que Jesús les reprende, lo siguiente que vemos de Judas, que se menciona de Judas, es Mateo 26, 14 y 15. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Puede ser que Judas haya sido lastimado, pero ya vimos que lo que había en el corazón de Judas era avaricia y ya vimos por qué lo entregó, ¿no? Lo entregó por 30 monedas de plata. Judas se dio cuenta de que Jesús, los intereses de Jesús iban para un lado y sus propios intereses iban para el otro. Y muchas veces, así tú y yo, caminamos con Jesús, pero nuestra mirada está puesta en otro lado. Juan 12, ahora los versos del 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos.
Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Te das cuenta? Otra vez Lázaro, y otra vez Lázaro no habla. Sin embargo, el testimonio de Lázaro dice que por causa de Lázaro muchos se iban siguiendo a Jesús. Acuérdate, Lázaro había estado muerto y tuvo vida. Y eso está disponible para ti y para mí. Gran multitud supo de Jesús y fueron a escucharle. ¿Así dice el verso 9? No. Juan no dice que hayan ido a ver a Jesús. Perdón, Juan dice que iban a ver a Jesús por lo que Jesús hizo con Lázaro. O sea, no quieren escuchar a Jesús, sino que lo que la multitud está siguiendo son las señales que hace Jesús, o sea, los milagritos. Digo, no es un milagrito, sacó a alguien de la tumba, pero le digo milagritos porque muchas veces tú y yo así somos. No queremos oír a Jesús, queremos las soluciones, queremos lo que Jesús da. Muchas veces venimos buscando a Jesús por diferentes motivos. Cuando tú vienes buscando a Jesús la primera vez por motivos como sanidad, libertad, provisión, seguridad, felicidad, éxito, prosperidad, ¿no? Eso que tanto les gusta decir. No está mal. No está mal si no conoces a Jesús. Pero después de escucharle, después de conocer su evangelio, después de conocer su carácter a través de su palabra y entender que Él puede hacer todas esas cosas porque es el Dios poderoso, pero tienes que entender que Jesús es más que eso. Jesús no vino a eso. Jesús vino a salvarnos. Jesús no vino a cumplir nuestros caprichos. Jesús vino a traer vida donde no la había. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Mira, vamos a ver lo que nos dice Pablo en Efesios. Efesios está hacia la derecha, antes de Filemón, antes de Filipenses. Efesios 2. Efesios 2, verso 4. Y acompáñame por favor a leer del 4 al 9. ¿Ya estamos ahí? Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia y riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesús vino, dice aquí, a darnos vida cuando estábamos muertos, como Lázaro. Estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Vivíamos para satisfacernos a nosotros. ¿No es esto un motivo para rendir tu vida y tus deseos o propósitos y adorarle como le adoró María? Los milagros pueden mostrar el poder de Dios, pero no pueden transmitir la gracia de Dios. Warren Wiersbe. Podemos ver muchos milagros. Judas, ¿cuántos milagros habrá visto?
en 3 años de andar con Jesús, o sea, en persona, en vivo y en directo. Los milagros no salvan a nadie. Si veniste a Jesús en busca de milagros, está bien, pero tienes que pasar al siguiente nivel. Vida verdadera en Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús vino a darnos. Vida verdadera en Cristo, para que podamos estar con Él sentado en lugares celestiales, dice. Y no por algo que nosotros hagamos. Es un regalo. Regresemos a Juan 12. Versos 12 y 13. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Recuerda, Jesús, mira, vamos a recordarlo bien. Viene Jesús y sacan las palmas y hay una multitud. Pero regresemos a lo que vimos la semana pasada. Sube un poquito a Juan 11, 50 al 57. Juan 11, 50 al 57. Perdón, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Verso 56. Y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendieren. O sea, Jesús estaba en la lista de los más buscados por los religiosos y lo buscaban para matarle. Así que Jesús, al venir a Jerusalén, o sea, ¿tú irías a donde te están buscando para matarte? No, ¿verdad? Pues Jesús nos muestra su obediencia y su valor, porque Él ya sabe, el Padre, o sea, Él ya vio la película, Él ya sabe lo que le espera en Jerusalén. Y sin embargo, en obediencia al Padre, Él está viniendo y no a escondidas, sino que delante de todos. Había una multitud. Acuérdate de qué tamaño era la multitud. O sea, claro, no están ahí los 2 millones de personas, pero había mucha gente. Jesús nos dice en Juan 6:38: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso Jesús está yendo, no mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y la gente saca las palmas, ¿no? Y pues no sé tú, pero yo veo palmas y siempre tengo o sea, estamos acostumbrados a darles una connotación, un contexto religioso a las palmas. Pero en ese entonces, las palmas, más que un significado religioso, tenían un significado nacionalista. En los libros históricos de Macabeos se menciona que anteriormente recibieron triunfante a Simón de venir a derrotar varios ejércitos. En Jerusalén le recibieron saludándole con las ramas de palmas. Estas palmas, por cierto, crecían
en el Monte de los Olivos, que estaba camino a Betania. Entonces, la gente, así como los discípulos, no entendían la verdadera misión de Jesús como Salvador espiritual. Ellos tenían su mirada en el mundo, en el aquí y en el ahora. No en la eternidad, no en el cielo, no en Dios. Y entonces Jesús escucha lo que la gente grita y ve lo que la gente hace, o sea, sacan las palmas, repito, o sea, las palmas era como si estuvieran sacando banderitas, ¿no? Como cuando viene el presidente, cuando viene que sacan las banderitas los niños, ellos estaban sacando las palmas. Y eso es algo totalmente diferente a lo que Jesús está haciendo, totalmente ajeno a lo que Jesús viene a hacer. Entonces Jesús se da cuenta que están equivocados y seguramente se entristece. Pero es una multitud, dice. Entonces Jesús no tiene chance de explicarles, de decirles. Y pues, ¿qué hace, no? Entonces hace lo que dicen el verso 15 y 16. Ya me fui hasta Juan 13. 15 y 16. Dicen, 14, 15 y 16. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las había hecho. ¿Te acuerdas que Jesús nos dice que él no ha venido a abrogar la ley, sino que ha venido a cumplir la ley? Y Jesús cumple no solo la ley, sino que cumple todas las profecías del Mesías. Entonces, Jesús, al ver esta situación que ellos están recibiéndole con las banderitas, en ese momento Jesús cumple lo que dice Zacarías 9:9 y busca al pollino, toma al pollino y se sube en él. En ese tiempo, los caballos eran armas de guerra. Por eso a mí no me hacía mucho sentido cuando que lo platicamos la vez pasada, que me tocó compartir, cuando Pablo va hacia buscando a Jesús, buscando a los cristianos, para apresarlos. Dice que cuando lo tiran, no lo buscaba, pero Jesús sí lo encontró a él. Que lo tira, ¿no? Que viene esta luz y lo tira, y la tradición y las imágenes que tú puedes ver es a Pablo cayendo de un caballo. ¿Quién era el poder militar? Roma. Los tenía dominados, los había invadido. Entonces, Roma no iba a permitir que un judío se subiera a un caballo si el caballo era un arma de guerra. El caballo era como actualmente una tanqueta. Entonces, los judíos no usaban caballos. Pero además, si Jesús hubiera llegado en un caballo, el mensaje que hubiera dado era precisamente: sí, yo vengo a conquistar, vengo militarmente a tomar Jerusalén. Y hubieran estado de acuerdo las palmas, pero Jesús no venía a eso. Y entonces tú puedes decir, bueno, pues es algo muy humilde. Sí, pero Jesús está cumpliendo la Escritura. En ese entonces, en esa cultura judía, los pollinos no son algo, los asnos no son algo denigrante, no es una humillación subirte a un asno. Acompáñame a Jueces, en el Antiguo Testamento, Jueces 10. Jueces capítulo 10. Versos 3 y 4. Aquí están cambiando de jueces. Si te acuerdas, la historia de Israel era, Dios les daba un juez, lo obedecían, cumplían la ley por un tiempo, luego se iban por las tortas y entonces
Dios tenía que darles otro juez porque ese juez ya había desviado su corazón, ¿no? Entonces, Jueces 10, verso 3. Dice, viene aquí que se levanta otro juez. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. O sea, sí duró 22 años. Tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en tierra de Galad. ¿No era deshonroso montar en asnos? Era la manera en que ellos lo hacían. ¿Por qué? Porque los caballos eran armas de guerra. Entonces, los judíos, volvamos con Jesús, volvamos a ese tiempo, a ese momento. Los judíos vivían bajo el yugo de Roma y quieren ser liberados. Ellos están esperando un caudillo que les salve militarmente de las cadenas romanas. Y Jesús, por obediencia y para cumplir las escrituras, monta este pollino y de esta manera les está dando el mensaje correcto. Jesús vino a salvarnos, no a conquistar reinos, no a conquistar Jerusalén, no a derrotar a los romanos. Jesús vino a conquistar nuestros corazones, a derrotar nuestro pecado, a instaurar en nuestros corazones su reino por medio del amor. Pero en ese momento dice que nadie lo entendió, sino hasta después cuando fue glorificado. Versos 17 al 19 de Juan 12. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro, del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Y aquí otra vez están haciendo una profecía. El mundo se va tras Jesús. Y bueno, tenemos la multitud y tenemos otra multitud. Tenemos dos multitudes, un chorro de gente, ¿no? Y la gente está viendo lo que quiere ver. Y la gente escucha lo que quiere escuchar. Ellos quieren un Mesías militar, un libertador del yugo romano, y eso es lo que ellos están viendo. La gente acomoda las cosas a su conveniencia. Y así somos nosotros. Vemos lo que queremos ver y oímos lo que queremos oír. Y seguimos a Jesús para que llene nuestras expectativas personales. No nos ponemos a su disposición, no nos rendimos a Él para que Él haga en nosotros como Él quiera. Y pienso que por eso hay tantas versiones de Jesús, porque muchos toman de Jesús lo que les conviene, lo que les gusta o lo que les acomoda, e ignoran lo que les incomoda. Y es por eso que el movimiento de Calvary, y es por eso que en nuestra congregación estudiamos la Biblia verso a verso, para escuchar, conocer, obedecer y amar al Jesús de la Biblia. No al Jesús que yo quiero, que yo necesito, que yo me he inventado o que me han transmitido de generación en generación. El verdadero Jesús según su palabra. Por eso estudiamos la Biblia verso a verso, para conocerlo a Él, para conocer su carácter. Y sabes, tú y yo podemos haber seguido a Jesús inicialmente por cualquier motivo, es válido. Incluso por un motivo equivocado. Lo importante es que una vez que le conozcamos realmente a través de su palabra y de pasar tiempo con Él en oración, cambiemos, crezcamos y maduremos espiritualmente. Dejemos que Él cambie nuestros corazones. Él nos compró, Él vino a salvarnos. No para que vivamos a nuestra manera,
sino para que, como Él, seamos obedientes. Muchas veces vemos en la Biblia la palabra corazón. Se menciona varias veces y se menciona de dos maneras. Con la palabra lev, que es hebreo, y con la palabra cardia. Las dos tienen un significado muy parecido. Cuando hablamos del corazón, se refiere tanto al órgano vital, que es el centro de la vida física, como el corazón como asiento de la vida personal. El corazón es el asiento de nuestra personalidad física y espiritual. Es el asiento de nuestra actividad mental. A eso se refiere la Biblia cuando habla de corazón. De la actividad mental y de nuestra actividad moral. Contiene elementos racionales y emocionales. El pensamiento y el entendimiento y la voluntad del corazón humano están en el corazón. Y si te recuerdas, cuando la Biblia nos habla, dice que el Señor y el Espíritu Santo moran en nuestro corazón. O sea, en nuestro yo. Jesús quiere transformarnos. Jesús quiere cambiar nuestra vida en una vida verdadera, no lo que teníamos antes. ¿Y cómo vamos a cambiar nuestro corazón? Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, solo Dios lo puede hacer, y lo hace a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Acompáñame a Hebreos 4, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta? Pensamientos, alma, espíritu, todo eso está en nuestro corazón. Y la palabra de Dios transforma nuestro corazón. La palabra de Dios nos permite ver nuestro corazón. Es un espejo para que veamos, decía Santiago. Entonces, mis amados, les invito a que seamos como Lázaro, que pasemos tiempo con Jesús en su palabra para conocer su voluntad, para que podamos ver nuestro corazón y de esta manera seamos más como Marta, que podamos servirle con un corazón recto y por los motivos correctos. Como dice Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como el que quiere agradar al hombre, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo su voluntad. Y te invito a que adoremos como María, derramando nuestras vidas a sus pies, solo porque Él es digno. Adorémosle como Jesús dice en Juan 4. ¿Te acuerdas? Vamos ahí a Juan 4. Juan 4:23. Jesús con la mujer samaritana. Jesús nos dice cómo debemos adorarle. Juan 4:23 y 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Adorémosle entonces como en espíritu y en verdad. El espíritu está en nuestro corazón. Adorémosle con todo el corazón, con todo nuestro ser. El corazón es lo que nosotros somos. Y en verdad, adorémosle conociendo quién es Él y en conciencia de quién soy yo delante de Él. Yo puedo verme en su palabra.
Adorémosle poniéndole a Él en el lugar que le corresponde y poniéndome yo en el lugar que corresponde delante de Él. Y oremos para que un día podamos ser testigos y copartícipes de lo que dice Apocalipsis 4. Vamos ahí y ahí vamos a terminar. Apocalipsis 4. Déjame leerte el verso 10 y acompáñame, por favor. Quiero que todos, por favor, vayan ahí. Apocalipsis 4, 10 y 11. Yo leo el verso 10 y vamos a leer todos juntos el verso 11, por favor. Dice, Apocalipsis 4, ya estoy en otro lado. Monito se va a oír. Verso 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, todos, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén.